Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta hermosa sintonía. Estamos ya contentos de estar con ustedes aquí. Eh, queremos, queremos dar gracias a Dios pues, por este día maravilloso, pero también estamos muy preocupados de empezar con una palabra de oración esta noche, pues que oremos por ellos y con mucho gusto pues vamos a, vamos a orar, vamos a orar por ellos porque la Biblia dice que tenemos que orar los unos por los otros. Y antes de empezar esta noche de enseñanza, yo quisiera orar por la señora hermana Elvira Sierra en Colombia y su esposo, su familia Vargas. Quiero orar también por Carolina Aldaz, que en este momento se encuentra muy afectada con problemas respiratorios debido a presunta contaminación del COVID. Queremos orar también por nuestra hermana pastora Roxana Barzol y por todo su equipo de trabajo, que sabemos que están en esta noche también en sintonía, y queremos ser también de bendición para ustedes a través de la oración, ¿verdad? Ellos están muy bien, pero queremos también orar los unos por los otros. Y también quiero agradecer a ustedes que siempre se están uniendo a nosotros en oración. Estoy también entre sus ruegos y súplicas al Señor. Quiero darle muchas gracias, hermano amado, por compartir con nosotros ese tiempo de oración. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Te queremos dar, Padre amado, en esta noche por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo hermoso, por este tiempo maravilloso que tú nos das cada día, Señor. Y te queremos poner, Señor, en tus manos, Señor, la vida de nuestra hermana Carolina Aldaz, que tú la restaures, que tú toques, Señor amado, esos pulmones, ese aparato respiratorio, Señor, de Carolina Aldaz, Señor, que tú hagas un milagro en su vida, Señor, que ella vea la misericordia de Dios, Señor, en su corazón y en su vida, en su mente, Señor, en todo su cuerpo. Señor, que la gracia de Dios en esta noche sea sanándola. Padre, que tú pongas una mano de poder sobre su vida y que tú la restaures y la ayudes a salir de este proceso, Señor, en el que ella se encuentra, Padre. Sabemos que, Señor, que a los que confían en Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y en esa confianza que tenemos en tu palabra, Señor, queremos darte las gracias, Señor, sabiendo que tú eres un Dios que todo lo puede, sabiendo que tú eres un Dios misericordioso. En el nombre de Jesús, Señor, te queremos dar gracias. Y te decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. En esta noche yo había prometido llevar una enseñanza, ¿verdad?, acerca muy especial para los hermanos de nuestra iglesia y nuestra congregación querida, y para todos los hermanos que también nos están viendo en el resto del mundo, ¿verdad? Es una gran bendición poder contar con su sintonía. Así que denle like ahí pues para saber que está usted, y también pueden hacernos sus preguntas respectivas, ¿verdad? Y estaremos en un momento indicado pues compartiendo lo que el Señor quiere darnos también para nosotros. Entonces, para no perder, hermanos amados, mucho tiempo y poder avanzar, porque si no me quedo muy corto, quiero ir con ustedes a la palabra de Dios. Quisiera que abra su Biblia, que vaya conmigo a la palabra del Señor y que podamos leer juntos la palabra y que podamos desarrollar en esta noche lo que el Señor quiere hablarnos a nuestra vida. Abramos nuestra Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Colosenses, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Vamos a leer, vamos a hacer una lectura pausada, paulatina, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar este tema el día de hoy. Amén. Bueno, vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer
el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Gloria sea el bendito nombre de nuestro Señor. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Fíjese usted, hermano amado, esta es una carta a una iglesia, y se entiende que por el lenguaje que se expresa esta carta, ¿verdad? Se entiende que el apóstol no tuvo la oportunidad, aunque quiso ir, pero no tuvo la oportunidad de irlos a visitar y conversar personalmente con ellos, ¿verdad? Pero ellos se sostenían, los discípulos se sostenían en ese entonces, en esa iglesia de Colosenses, de Colosa, se sostenían mediante las cartas, mediante los consejos, mediante el consejo apostólico que le daba a ellos. Fíjese usted, Pablo comenzaba a mandar cartas para de esa forma comenzar a edificar a la iglesia que estaba en ese momento, aunque no estaba cerca de ellos, pero Pablo de todos modos no se descuidaba de la iglesia, estaba muy pendiente, preguntándoles cómo estaban. Y aquí hay un acontecimiento muy especial, aquí hay un acontecimiento muy hermoso, porque fíjese usted que Pablo aquí les expresa que él tiene un compromiso con ellos. Pablo aquí les dice claramente que él está orando por ellos y que tiene un compromiso muy fuerte, que era el de orar y de interceder por la iglesia. Mire qué hermoso este mensaje apostólico. Pablo le dice a la iglesia de Colosenses que él está orando e intercediendo fuertemente por ellos. Y les dice, yo estoy intercediendo por ustedes fuertemente. Pero también les hace una petición a ellos como iglesia. El apóstol Pablo les hace una petición a ellos. Y el apóstol le dice a ellos, yo tengo una responsabilidad hacia ustedes como iglesia. La responsabilidad que tengo yo hacia ustedes es de que me voy a estar siempre orando, confiando en el Señor, y voy a estar en continua intercesión por ustedes. Pero yo de ustedes demando algo, dice aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice, yo demando que ustedes lleguen a alcanzar el entendimiento. Mire usted, hay una exhortación del apóstol Pablo aquí. Hay una exhortación muy poderosa. Y yo no sé, hermano, si usted tiene conciencia que hay una petición apostólica que cada creyente tiene que llegar al pleno, dice ahí, al pleno entendimiento del conocimiento de toda sabiduría. Mire qué responsabilidad tenemos los creyentes. Aunque no estemos, hermano amado, en las cuatro paredes del templo, tenemos una responsabilidad mutua nosotros de estar, hermano, pendientes de nuestro crecimiento y de nuestra comunión con Dios. Simplemente a veces nos sentimos parte del cuerpo y ya basta. Hay mucha gente que se siente, no, yo ya soy creyente, ya me bauticé, ya voy a una iglesia y con eso se basta. Pero fíjese usted aquí que aquí hay un compromiso un poco mayor. No es solamente un mero compromiso religioso. En algún momento de la vida estuve cursando unos estudios en los cuales me enseñaron que la palabra religión significaba ligar o unir algo a alguien, o unirse a un conocimiento, a una doctrina, a una situación, ¿verdad? Pero
Eso es una religión. Pero lo que Dios quiere no es que tú estés en una religión. Dios quiere un compromiso más allá que ser solamente miembros de una religión. Dios quiere que nosotros tengamos un compromiso personal con Dios. Que haya un conocimiento plenamente de lo que es Dios. Fíjese usted, yo a veces me pregunto, ¿podemos amar lo que no conocemos? ¿O podemos amar a quien no conocemos? ¿Podemos nosotros quizás tener un concepto de lo que es Dios? ¿Sabe usted quién es Dios? Por eso que el día de hoy quisimos hablar acerca de los misterios de Dios, fíjese usted, o del misterio de Dios. Vamos a hablar de varios misterios los días viernes, pero hoy vamos a hablar específicamente del misterio de Dios. Hay muchos misterios que están en la palabra, los cuales voy a compartir con ustedes. Pero fíjese, pero a veces las personas llegan al cristianismo, llegan a ser creyentes, pero hasta ahí llegan, no avanzan nada más, solamente llegan a un simplismo, solamente llegan a una religiosidad, e incluso algunos solamente conservan el asunto del domingo para ir al culto de la iglesia y más nada, no tengo más compromiso con la iglesia. Pero aquí Pablo nos está tratando de indicar que nosotros tenemos que ir más allá que solamente un mero conocimiento, una simple religión. Mire usted, para que veamos y entendamos que una puerta se abre, ¿verdad?, para lo espiritual. Mire que aquí el apóstol Pablo habla algo bien tremendo, que quiero ir un poquito con ustedes, quizás regresándome un poquito. Dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 4 de Colosenses que estamos leyendo. Dice el apóstol: y esto lo digo para que nadie os engañe en palabras persuasivas, porque aunque yo estoy ausente en el cuerpo, o sea, no estaba con ellos en ese momento, pero el apóstol, mire lo que dice, esto es impresionante. Dice: no obstante, en el espíritu, dice el apóstol Pablo, yo estoy con vosotros, gozándome, y mire lo que él está mirando. Mire qué tremendo, aquí hay una revelación muy impresionante. El apóstol, aunque no estaba en Colosa, aunque no estaba, hermano, directamente con ellos trabajando en función, aunque no les podía ver la cara, pero el apóstol dice que sabía ellos del buen orden que tenían. Dice aquí: yo sé de ustedes el buen orden y la firmeza que tienen en Cristo, en la fe en Cristo Jesús. Mire qué hermoso. Mire cómo va desarrollando el apóstol Pablo a estos discípulos de él. Él les está diciendo: yo sé muy bien cómo están ustedes. Yo sé que ustedes están en un orden. Y fíjese que esta palabra orden me llevó ahí a investigar ciertas cosas, ¿verdad? Me llevó ahí a investigar ciertas inquietudes que ya se las voy a compartir. Entonces fíjese usted, mire lo que nos quiere compartir el apóstol. Juan, capítulo 17, versículo 3. Mire lo que también nos enseñó el Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire usted, el conocimiento, mire usted que no es solamente una mera situación de que yo voy a la iglesia y ya está, hasta ahí llegó todo. No, Dios quiere que nosotros avancemos más. Mire cuál es el anhelo de Jesús. Estando Jesús aquí en la tierra, mire cuál es el anhelo de Jesús. ¿Cuál era el anhelo? Que te conozcan a ti. No es solamente, hermano, un simplismo, no es solamente algo que usted va a la iglesia y ya está, sino que Dios quiere que usted aprenda a conocerlo. Porque vuelvo y lo repito, nadie puede amar a quien no conoce. Usted, para lograr amar algo, amar a alguien, usted tiene que conocerlo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con Dios. Ahora, fíjese usted, ¿cómo nosotros conocemos a alguien? ¿A quién nosotros, cómo nosotros logramos a tener un entendimiento de una persona? ¿Cómo nosotros queremos nosotros desarrollarnos en la vida del creyente? Y fui para allá y mire lo que investigué un poquito. ¿Qué es el orden? ¿De qué orden es que nos está hablando aquí el apóstol Pablo? Dice: el orden está asociado con la ley de la disposición y la secuencia de eventos. Mire, o sea que el orden va siendo una tarea, va siendo una tarea activa que vamos nosotros desarrollando. Ahí en el libro de Génesis encontramos que dice que cuando el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de la tierra en la creación, dice que todo estaba en desorden.
Pero de repente el Espíritu dice, comienza a ordenarlo todo y comienza a poner un orden en la creación. Porque cuando Dios está en el asunto, lo que gobierna en nuestra vida es un orden. Entonces el apóstol Pablo está felicitando aquí a la gente de Colosa. Les está diciendo, yo no estoy presente allá, pero mi espíritu está con ustedes y estoy viendo que ustedes tienen algo muy importante, que tienen orden en todo. Están en orden en su vida, están queriendo buscar las cosas que le agradan a Dios, número uno. Y número dos, tienen una fe firme en cuanto a las cosas de Dios. Qué hermoso, qué orgullo que sentía el apóstol Pablo por esta iglesia de Colosa. Entonces Dios en el Génesis vio esta tierra que estaba desordenada y Dios comienza a ordenar la tierra. Comienza a ordenar lo que estaba desordenado y esto da un entendimiento, un conocimiento y una sabiduría. Pablo lo alineó así también. Pablo alineó este conocimiento de la siguiente manera. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo número 23, versículo hasta el 28. Vaya a leerlo conmigo. Dice aquí el apóstol Pablo de la siguiente manera. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice el apóstol, hallé también un altar, el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, el que hizo todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, así como necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Quiero ir hablando un poquito a poquito para poder ir introduciéndome en esta noche a donde queremos llegar, al misterio de Dios. Mire usted que aquí el apóstol Pablo nos habla de algo muy importante. Nos habla que hay gente que va a buscar adorar a un Dios. Y es impresionante, hermano amado, que muchas veces estamos adorando lo que nosotros no conocemos. Muchas veces estamos amando a quien no conocemos. Muchas veces estamos incluso hasta predicando algo que no conocemos. Algo que no hemos vivido todavía, una experiencia, simplemente lo que tenemos es un mero criterio. Pero no lo conocemos. No tenemos claro quién es Dios. Por eso es fácil movernos. Por eso es fácil cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, cuando viene la turbación. Es fácil movernos. Porque no le conocíamos simplemente. Porque era un Dios al cual no le conocíamos nosotros. Simplemente íbamos, cantábamos, nos reuníamos y todo eso, pero no le conocíamos, no teníamos una relación. Por eso el Señor quiere que nosotros, sus hijos, tengamos una relación completa con Dios de conocimiento. Un conocimiento que no sea solamente una mera experiencia de otros que otros vivieron. Me encanta mucho escuchar testimonios. Me encanta mucho escuchar de lo que Dios hace en la vida de otras personas. Pero a mí más me encanta vivir experiencias con Dios. A mí más me gusta pasar tiempo con Dios. Me gusta cuando alguien me dice, a mí Dios me habló, otro dice, tuve este sueño, tuve otra visión. Está bien, está hermoso, me encanta, son buenos testimonios. Pero me encanta más cuando yo mismo puedo tener esa experiencia. Cuando yo mismo puedo ir entrando en un conocimiento pleno de lo que es Dios. Continúe conmigo la lectura. Versículo número 26 del mismo libro de los Hechos. De una sangre ha hecho todo linaje y todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos. Escuche bien. Alguien me preguntaba acerca de la predestinación. Ya estamos hablando ahorita acerca de eso también. Aquí está este versículo que nos habla claramente de eso. Fuimos ya prefijados en un orden, escuche bien, no en un desorden. En el desorden no está Dios. Dios está en el orden. Dios está en las cosas que se ordenan. Si usted tiene un hogar y usted vive una vida desordenada en su hogar, no crea que Dios va a estar ahí. Dios está en el lugar donde hay orden, porque Él habita en el orden y de los tiempos. Y los límites de su habitación, mire qué hermoso. Qué profundidad hay aquí, hermano, que ya la vamos a hablar más adelante.
Versículo 27, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Fíjese usted, no es cualquier cosa. Tener una relación con Dios no es cualquier cosa. Versículo 27, aquí hay una clave muy importante. Vamos a comenzar, dice aquí el apóstol, hablando en el libro de los Hechos, palpando para que puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, pero el desorden en nosotros aleja a Dios. El orden lo atrae a Dios. Mire qué hermoso. Este es un misterio poderoso que vamos a estudiar en esta noche. Déjenme terminar la introducción. Versículo 28. Porque en Él vivimos. Mire qué tremendo. En Él nos movemos. Y somos, como algunos de vuestros propios profetas también ya lo han dicho. Porque el linaje suyo somos. Mire qué hermosa palabra que estamos desarrollando en esta noche, en esta introducción pequeña que tenemos. Hay un orden. Hay una predestinación, hay un deseo de Dios. Y el deseo de Dios es llevarnos a un conocimiento superior. No cualquier conocimiento, no solamente un conocimiento de libros. Hermano, la Biblia es tan hermosa, la Biblia es tan profunda, que, hermano, vivir lo que está en la palabra solamente lo pueden hacer aquellos que han llegado a un nivel. Solamente aquellos que han llegado a un nivel de conocimiento de Dios, porque se comienzan a relacionar más con Dios y con lo espiritual. Ya lo secular y terrenal va quedando a un lado y nos vamos siendo personas espirituales que amamos las cosas espirituales de arriba. Fíjense lo que encontré aquí. Vamos a un ratito a leer en el libro de Apocalipsis para terminar la introducción. Apocalipsis capítulo 10. Vaya conmigo a la Biblia. Apocalipsis capítulo 10. Gloria al Señor. Versículo número 4. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Y yo vi otro ángel fuerte. Versículo 4. Ok. Y cuando los 7 truenos, después de esto vi los 7 truenos. Hablaron, iba yo a escribir lo que yo veía. Dice aquí el que escribe el libro de Apocalipsis. Cuando oí una voz del cielo que decía, sella esas cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Me llamó mucho la atención esto, porque aquí hay un secreto que no se lo van a revelar a cualquiera. Aquí está Juan viendo todo lo que está aconteciendo y en su mirada, ¿verdad? En lo que Juan está viendo que algo está pasando allá y hablaron algo los truenos y él lo quiere apuntar. Y a lo que Juan va a escribir le dice, no escribas eso, sella esa palabra. Eso no lo vas a escribir. Séllame esa palabra y eso no lo escribas ahora. ¿Por qué no lo escribas ahora? Versículo 5. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha hacia el cielo. Y versículo número 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién creó el cielo? Dice este ángel. Y las cosas que en él hay. Y la tierra y las cosas que en ella hay. El mar y las cosas que en él hay. Que ya no habrá dilación. O sea, ya no habrá más dilatación ni dilación de tiempo. Versículo 7. Sino que, escuche bien por favor amado, sino que en los días de la voz del 7º ángel, tenga cuidado con lo que vamos a hablar en esta noche, esto es muy potente, esto es muy poderoso. Cuando esté listo para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios, gloria a Dios, será consumado, será quemado, será revelado. Cuando esto iba a suceder, el misterio de Dios será revelado. Ahora, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Gloria sea a Dios.
Hoy vamos a hablar o estamos hablando en esta pequeña introducción acerca del misterio de Dios. ¿Qué es el misterio de Dios, pastor? ¿Dónde está este misterio? ¿Quién conoce a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Será como nos lo presenta la religión? ¿Será como lo presenta Hollywood? ¿Cómo es Dios? Esto es un misterio tremendo. Una cosa es hablar, incluso hasta enseñar. Otra cosa es vivir. Una cosa es leer el Apocalipsis, otra cosa es ver vivido el Apocalipsis que vivió Juan. Una cosa es hablar la palabra de Dios, otra cosa es vivir la palabra de Dios, consumarse en la palabra de Dios. Que la palabra se encarne, cada versículo de la Biblia se hace un rema en tu vida. Mire cómo lo expresó el apóstol Pablo. Esto del misterio de Dios, el apóstol Pablo lo habla en la iglesia y lo desmenuza un poquito más. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 16, versículo 25. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Romanos capítulo 16, versículo 25. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio, dice el apóstol, y a la predicación de Jesucristo, según la revelación que ha sido mantenida en secreto. ¿Se acuerda usted que le dije que había un secreto? Aquí el apóstol Pablo está como revelando aquel secreto. El apóstol Pablo dice, hay un secreto, hay un misterio, hay una revelación aquí, pero ha sido guardado durante los siglos en secreto, fue guardado. Pero ¿cómo es eso, pastor, que el misterio fue guardado? ¿Dónde está? ¿Dónde fue guardado y por qué fue guardado? ¿Para qué fue guardado? ¿Para quiénes fue guardado este secreto? ¿Y cuál es el secreto? Yo creo que usted está con ganas de ya que yo le diga el secreto cuál es. Hoy se lo voy a decir. El misterio de Dios. Qué tremendo. Ahora mire esta connotación del apóstol Pablo. Léalo despacio, no se apresure. Vaya despacio, leyendo letra por letra. Volvamos a la lectura. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio. Mire que el apóstol Pablo habla de su evangelio, su predicación, su mensaje. Y la predicación de Jesucristo, dice él, que va en comparación con lo que Jesucristo habló. Obviamente lo que hablamos tiene que estar conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que nos imaginamos. La predicación de Jesucristo y según la revelación, escuche bien, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante los siglos sin fin. Ahora, no existe un libro más fascinante que la palabra de Dios, amados hermanos. No hay libro más fascinante que la palabra de Dios. No es, hermano amado, Platero y yo, ni tampoco Don Quijote de la Mancha o cualquier otro libro que haya salido por ahí. No hay libro que se compare a la magnificencia de Dios a través de la palabra de Dios. No hay libro en la tierra que tenga tanta bendición para nuestra vida. Usted puede leerse todos los libros que quiera, pero no hay ningún libro que pueda comparar a la palabra de Dios. Tan profunda, tantas cosas. De un mismo versículo pueden estar predicando 1000 predicadores cosas totalmente diferentes de un solo versículo. Mire qué hermoso. Pero hay un misterio, hermano. Hay un misterio fascinante que encontramos nosotros en la palabra de Dios y quiero compartirlo con usted en esta noche. Fíjese usted, hay un misterio de Dios. Este misterio, ¿verdad?, se desarrolla, ¿verdad?, de algo por consumar, dice ahí el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo que ese misterio es algo que se va a consumar. Fíjese usted, algo que se tiene que consumar. Es algo que ya está saliendo a la luz. ¿Cómo saliendo a la luz, pastor, me diría usted? ¿Cuándo va a salir a la luz este misterio?
Entonces, como es algo, cuando hay algo, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de que existe esa revelación? ¿Cuál es el propósito de que ese algo salga a la luz? ¿Cuál es el plan que tiene ese propósito? ¿Cuál es el plan que hay que desarrollar ahí? Hay un plan secreto que la Biblia dice que es un misterio, un plan secreto, algo que estuvo guardado ahí, algo que está guardado ahí, ¿verdad? Pero ese secreto se vuelve un misterio. Un secreto sin revelar se vuelve un misterio. Una revelación es un misterio revelado. Qué hermoso. ¿Dónde se cumple este misterio, pastor? ¿Dónde está este misterio? ¿Cómo fue revelado este misterio? Fíjese usted, qué hermoso, algo que quiero enseñarle a usted en esta noche, a compartir, y voy a tomar un poquito la pantalla para poderle explicar mejor esto. En el principio, Dios habló, ¿verdad? Dios habló a través de sus profetas, a través de los patriarcas y a través de la Torá, ¿verdad? A través de los primeros 5 libros de la ley. Sabemos que hay la ley ceremonial, sabemos que hay la ley escrita, la ley oral, ¿verdad? Sabemos todas estas cosas que se traspasaban y se transmitían hacia los demás. Y habían misterios muy hermosos. Pero ¿sabe qué, hermano amado? Fueron transmitidos por los padres y por los profetas, pero ese misterio como que quedó en una letra. Aún ahora hay muchos que quieren vivir aquí en este lugar. Y están viviendo, hermano, ahí en este círculo, hermano, pero queriendo descubrir algo. Pero el asunto es que este misterio, esta forma de describir y de hablar, tenía un fin. Y el fin de este misterio se encontraba en Jesucristo, en la cruz del Calvario, que es precisamente el inicio de la revelación de Dios. Es la consumación del misterio de Dios. Entonces ahí viene la cátedra del Espíritu Santo. Ya no solamente por la letra, ya no solamente por lo que está escrito, sino que ahora viene la profundidad de Dios a través del Espíritu Santo revelando cosas a su pueblo. Lo que antes estaba aquí en un libro, en una letra, ahora Dios, después de la crucifixión, después de la muerte de Cristo y después de la llegada del Espíritu Santo, comienza un nuevo ministerio, que es el ministerio, ¿verdad?, de la cátedra del Espíritu, que es el Espíritu Santo enseñándonos y guiándonos y llevándonos a donde Dios quiere llevarnos y darnos una revelación de lo que Dios quiere enseñarnos a través de nuestra vida. Todo en el orden de lo que Dios había escrito y que había dicho. Pero ahora lo que estaba escrito se transforma en una realidad de bendición para nuestra vida. Y entonces Dios comienza a revelarnos sus planes secretos, sus ministerios, su misterio. Dios comienza a revelar a su pueblo a través del Espíritu Santo sus misterios ocultos. Mire qué hermoso. El Espíritu conoce los pensamientos de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu escudriña las profundidades de Dios. De ahí toma las cosas que se nos habían de ser reveladas a nosotros. Dios comienza a revelarnos a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Después de la cruz de Cristo comienza a hacer una revelación superior que la que antes teníamos. Teníamos una revelación superior que incluso a lo que tuvieron los padres, los profetas. Fíjese qué tremendo. Lo mismo no era leer que vivirlo. Ellos lo veían, lo leían, perdón. Ellos lo estudiaban, lo escudriñaban, lo analizaban todo el tiempo. Pero mire qué hermoso que acá no solamente lo vamos a leer, sino es que lo vamos a vivir, una relación íntima con Dios. Entonces fíjese usted, los profetas del Altísimo, aquí en la cátedra del Espíritu, ¿quiénes nos enseñan ahora? Los profetas del Dios Altísimo. Número 2, los maestros del Espíritu. Ya no somos maestros según la letra, no somos maestros según la carne, sino somos maestros según el Espíritu. La cátedra de luz. Ahora somos guiados por la luz.
Es la luz que nos ilumina y nos lleva a una revelación superior y más profunda. Entonces, lo secreto comienza a ser revelado a través de misterios. Pero ¿para quiénes son estos misterios, pastor? ¿Cómo son estos misterios? ¿Cómo es el misterio de Dios revelado, pastor? El apóstol Pablo lo plasmó en el libro de Efesios capítulo 3, versículos 17 al 18. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Efesios capítulo 3. Hasta eso me tomo un trago de agua, gloria a Dios. Y dice el apóstol Pablo, versículo 17 de la carta a los Efesios: de manera que en Cristo, ahí está lo que les estoy diciendo. Voy a ir un poquito para atrás para volverle a reseñar aquí. ¿Dónde es el punto de partida, pastor? Esto fue hermoso, una revelación hermosa, una revelación de la letra. Pero desde aquí, en Cristo, para acá, comienza otra dimensión. Comienza la dimensión que le reveló el apóstol Pablo en el libro de Efesios. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Y que arraigados y cimentados en amor. Mire lo que va a pasar. Arraigados y cimentados en amor. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura y cuál es la profundidad de Dios. Qué tremendo, hermano amado. Muchos de ustedes quizás ya quieran que les hable en este momento de la cuadrimensión de Dios, pero ya vamos para allá. Fíjese usted, amado hermano, que aquí el apóstol Pablo pone una base. Y la base de todo esto es el amor. La base de la revelación del misterio de Dios es el amor. Poniendo de base el amor, nosotros vamos a poder ser capaces de comprender. Porque si nosotros no tenemos la base que es el amor, nosotros no podemos tener la comprensión de lo que significa esto. Por eso es que hay muchos que mejor no lo quieren hablar porque no lo comprenden y ni lo van a entender. ¿Cuál es el misterio de Dios, pastor? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién vio a Dios? Fíjese usted que el misterio de Dios comienza, dice según el apóstol Pablo, lo revelado aquí en Efesios capítulo 3, versículos 17 y 18. El apóstol Pablo nos muestra una revelación aquí. Nos dice el apóstol Pablo que el misterio de Dios se trata de ver la anchura, la longitud y la altura. ¡Qué hermoso! Obviamente, hermano, aquí estamos hablando nosotros de una revelación de Dios temporal y tridimensional. Hasta aquí. Es una revelación personal, temporal y tridimensional. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere decir usted, pastor? Aquí hay un ejemplo muy clarito. Yo lo tengo aquí en mi mano y quería compartirlo con ustedes. Aquí estamos hablando del arca de Dios, ¿verdad? Y aquí estamos viendo el arca del pacto, por ejemplo. Y aquí vemos nosotros lo que el apóstol Pablo está hablando del misterio de Dios que fue revelado en este momento de una manera visible. Esto es lo que conocemos, lo visible de Dios. ¿Cómo así, pastor? Esto es lo visible, la anchura, la longitud y la altura. Lo que podemos ver de Dios. Esto representa la tridimensión de Dios. La anchura, la longitud y la altura. Pero falta algo aquí que el apóstol Pablo dijo. Aquí falta algo. Aquí estamos hablando del arca del pacto. Perfecto. Pero aquí falta algo. ¿Qué falta, pastor? Falta lo más importante. Aquello que no se vio. Aquello que nadie ha visto todavía. Aquello que en este momento para ellos no fue revelado todavía. Aquello que en este momento todavía para ellos no estaba claro. No estaba claro todavía aún. Teníamos la ley oral, teníamos la ley de las tablas. Aquí yo tengo esto bien hermoso. Teníamos las tablas puestas aquí adentro, qué hermoso.
Teníamos también el pan, el maná. Teníamos los secretos de Dios aquí guardados. Pero esto era algo que ellos podían ver. Esto era algo tangible de Dios. Por eso es que hay muchos que llegan hasta ese nivel. A conocer a Dios en su parte tridimensional. O sea, en su anchura, en su longitud, en su altura. Algo que se lo puede ver, algo que se puede palpar. Pero falta algo aquí. Falta algo para que el misterio sea revelado. Y ese algo es la profundidad. Fíjese usted. Y la profundidad, hermanos amados, nos habla acerca de las cosas eternas, no de las cosas temporales. Sino la profundidad ya nos habla de lo eterno de Dios. Nos habla, por ejemplo, de la Yin Sof, de lo que nuestra mente no tiene capacidad para dar a entender aquello. No de una sabiduría terrenal, no de una sabiduría física, sino una sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría de las luces, no una sabiduría como la que tuvo Salomón, porque Salomón pidió una sabiduría pero pidió mal. A Salomón se le fue dar una sabiduría de ángeles, una sabiduría que llegó a ser hasta de rebelión para Salomón. Rebelió a fornicar, a adulterar, a emborracharse y embriagarse y hacer muchas cosas. Aparentemente una sabiduría, pero una sabiduría humana. Pero aquí no hablamos de una sabiduría humana. Aquí hablamos nosotros de una sabiduría desconocida, de una sabiduría superior, de una sabiduría que ordena, de una sabiduría que no está en el desorden, una sabiduría que está en el orden. Por eso que el que no está en orden, hermano amado, y está incluso quizás haciendo las cosas de Dios, no se equivoque que usted está haciendo las cosas a nombre de Dios. Porque usted puede estar haciendo sus cosas a nombre de una sabiduría animal, carnal, incluso hasta diabólica. Y no significa que porque usted está haciendo las cosas a nombre de Dios. Porque usted no conoce la profundidad de Dios. Porque usted no tiene una relación con Dios. Usted no ha conocido una profundidad todavía de Dios. Usted conoce solamente algo creado, algo que se ve. Por eso Pablo le dijo a los atenienses, ustedes están adorando a alguien que a ustedes no conocen. Ustedes están yendo a rendir culto, dando ofrenda a alguien que no conocen, ni saben por qué por lo menos se da una ofrenda. Hay gente hoy en día que va a la iglesia, pone una ofrenda y no sabe ni por qué le da la ofrenda. Hay gente en la iglesia que da un amén y no saben por qué dicen amén, no saben ni quién significa un amén. Solamente porque le dicen cuánto le dicen amén y todo el mundo solamente como que dice, repite lo que el otro dice. Pero eso no significa que usted tenga una relación. Pero qué hermoso los que llegan al conocimiento de lo que significa ofrendar. Que lleguen al conocimiento de lo que significa el diezmo, por ejemplo. Que sea por revelación, por relación. Porque fíjate que el conocimiento te lleva a las riquezas de la sabiduría. No de la sabiduría humana, no de la sabiduría creada. No estoy hablando de una sabiduría terrenal. Estoy hablando de una sabiduría eterna y preexistencial que nos lleva a las cosas de Dios y que nos lleva a relacionarnos a Dios, Yo no estoy hablando de algo terrenal. Yo no estoy hablando de algo científico, algo que lo podemos meter en un tubo de ensayo y podemos decir esto es Dios. Nadie puede decir eso. El que le diga eso lo está engañando a usted. Porque cuando hablamos de Dios, hablamos de un conocimiento pleno de su amor. Hablamos de un conocimiento pleno de su misericordia. Por ahí hay gente que quiere imitar, hermano amado. Como que si Dios es cuestión de hermano, de ponerse un traje o hermano, o hacer algún acto ceremonial. Dios no es ceremonia. Ni traje, ni lunas nuevas, ni años nuevos, ni nada de ese tipo de cosas. Dios es una relación, es una intimidad que Dios te va revelando y te va dando para que tú vayas subiendo de nivel espiritual en el conocimiento pleno de Dios.
Es tremendo que hay gente en las iglesias, hermano amado, que hacen cosas pero sin conocerlo. Y el apóstol Pablo se encontró con esta desgracia en la iglesia de los atenienses. Ahí en el libro de los Hechos. Donde fue el apóstol Pablo y vio que estaban adorando una imagen allá. Y que decían al Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo les dice a ellos, pues entonces yo se los voy a revelar al Dios que ustedes no conocen. Porque Él ya se reveló a través de Jesucristo. Ustedes han leído muchos rollos y han leído muchos rudimentos y muchas situaciones de letra. Pero ahora yo les voy a revelar a ese Dios que ustedes no conocen. Bendito sea su nombre. ¿Y cómo se los voy a revelar? A través del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso que dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y el que tiene al Padre tiene al Hijo. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora fíjese usted algo hermoso. Ahí en el Ayin Sof es donde ya la mente no puede comprender, no tiene tiempo ni espacio. Aquí no hay tiempo ni espacio. Aquí, hermano, se termina la mentalidad humana. Aquí se termina el concepto humano. Aquí no existe consejo humano. Por eso que en la profundidad no está aquí porque no se puede ver. La profundidad no está en este lugar porque no se puede ver. Esto es lo tangible de Dios. Esto era lo que se podía ver. Lo que podían palpar, lo que podían cargar, lo que podían llevar. Incluso lo que podían hasta adorar. Pero acá ya hablamos de otra situación. Hablamos ya de la cuadrimensión de Dios, de lo supremo de Dios, de lo hermoso de Dios, que solamente podemos llegar a través de la relación y el conocimiento verdadero del Hijo de Dios. Mire qué hermoso. No nos quedemos, hermanos, en la mera religión, sino que vayamos mucho más allá. Vayamos a las riquezas de su sabiduría. Vayamos a la riqueza del orden. Comencemos a ordenar nuestra vida. Quizás esta etapa, hermano, de aislamiento es para comenzar a ordenar nuestras vidas. Tengamos tiempo devocional, tiempo de estudio de la palabra, tiempo de oración, tiempo de alabanza. Y aprendamos por qué. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué aplaudimos? ¿Por qué damos gritos de júbilo? ¿Por qué tocamos un pandero? ¿Por qué razón danzamos? ¿Por qué razón diezmamos? ¿Por qué razón ofrendamos? Es para ayudar a la iglesia. Qué tremendo, hermano. Esa es una persona que todavía está solamente en lo visible. Todavía no conoce las profundidades de Dios. Pero fíjese, déjeme ir avanzando porque se me va terminando el tiempo. Ya me están haciendo señas. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo hablando de esto, continuando la lectura del libro de Romanos capítulo 11, versículo 33. Vamos a proseguir el próximo viernes, vamos a seguir hablando de la cuadrimensión de Dios ya de una manera más profunda, ya nos dedicamos a eso. Hoy estamos hablando del misterio de Dios. Pero fíjese usted, Romanos capítulo 11, versículo 33, en la versión de las Américas. Vaya conmigo a la Biblia. Mire qué hermoso. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Qué hermosa. Por eso yo le digo, hermano, que la palabra de Dios es algo hermoso. Es algo, hermano, en el cual usted se puede meter y no se da cuenta y puede pasar horas y horas y horas y horas. Yo por lo menos hoy estuve como 7 horas ahí prendido en la palabra de Dios, comiendo, hermano, de la bendita palabra de Dios. Qué hermoso, hermano. Cuán insondables son sus juicios. Y me encanta la palabra que dice las riquezas de la sabiduría. No sabiduría, si yo soy sabido. No esa sabiduría. Esa es la sabiduría animal, terrenal y diabólica.
Yo te estoy hablando de una sabiduría que viene de lo alto, de una sabiduría que Dios te da a través del conocimiento. Mientras mayor conocimiento de Dios, más relación. Mientras más conocimiento, más lo amas. Y obviamente Él más se acerca a ti también, porque tú vas ordenando tu vida y mientras más te ordena, más relación hay contigo. El mismo apóstol Pablo lo expresó en el libro de Timoteo. Ya voy terminando. Déjeme que termino dos slides más. Por favor, téngame paciencia. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15 al 16. Dice la palabra del Señor, la cual manifestará a su debido tiempo. Ojo. El bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 16. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien en ningún hombre sobre la tierra le ha visto, señores, ni Moisés, ni nadie lo vio. No hay hombre en la tierra que lo ha visto a Dios. Solo Jesucristo pudo ver al Padre, porque el Padre y Él eran uno solo. A Él sea la gloria, el dominio eterno. Amén. Ahora, ¿cómo conocemos a ese gran, poderoso Dios? ¿Cómo sabemos este misterio de Dios? ¿Cómo llegamos a ese conocimiento? Del conocer al único. ¿Cómo? Fíjese usted lo que dice la palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo lo vuelve y lo relata en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 17, ya para ir terminando un poquito lo que vamos a hablar. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19, para ir uniendo todo lo que hemos venido estudiando anteriormente. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces, aquí viene la estructura de lo que queremos enseñar. Cuando nosotros estamos cimentados en el amor de Cristo, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura y la profundidad. Y en el versículo 19 está la clave. Y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento terrenal, para que seáis llenos. Ahí viene lo importante, ahí viene la medida o profundidad, a la medida de toda la plenitud de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mire qué hermoso. ¿Cómo vamos a ser llenos nosotros? ¿Cómo nos enriquecemos nosotros de esa sabiduría? ¿Cómo nos enriquecemos nosotros? Dice la Biblia, lo he puesto ahí con letras amarillas, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Por esa razón, ¿cuál es la plenitud o el amor y la plenitud de Dios? ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo comienza? ¿Cómo es esto que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo sucede? ¿Cómo se saben los secretos escondidos? Que después de la cruz del Calvario, después que murió Cristo en la cruz del Calvario, de ahí para allá, tenemos algo tan hermoso y tan bendecido para nuestras vidas, que se llama el misterio de Dios revelado hacia nosotros. ¿Cómo lo reveló Dios? A través de su Espíritu Santo. Por eso es que ya hoy en día no podemos vivir en el pasado de la letra. Por eso que hoy en día tenemos otros ayos del Espíritu Santo que nos enseñan la magnitud y la magnificencia de su bendición. Con esto termino. Efesios capítulo 3, versículo 10, ahí está la clave. A fin de que la infinita sabiduría o profundidad de Dios sea ahora dada a conocer
¿Cómo se va a dar a conocer este misterio, pastor? ¿Será que lo van a traer ángeles? ¿Será que lo van a traer algún tipo de ser especial? ¿Cómo vamos a tener esta revelación del misterio de Dios? ¿Quién va a traer la revelación del misterio de Dios? Que fue oculto por todos los tiempos, que fue guardado, que no se los permitieron a los ángeles, sino que lo hicieron sellar, que no se lo permitieron a Juan escribir, sino que lo hicieron sellar y que eso no se sepa. ¿Cuál es el misterio? ¿Y a quién va a ser revelado el misterio? Ahora, dada a conocer por medio de la iglesia y a los principados y a las potestades incluso de las regiones celestes. O sea, en conclusión, nosotros la iglesia somos los llamados a revelar el misterio de Dios, el misterio de la profundidad de Dios, el misterio del nombre de Dios. Ya vamos a hablar de los 9 misterios. El misterio de todo lo que en Dios consiste. Va a través de la iglesia a ser revelado incluso a los ángeles y principados y potestades, que ni a ellos les ha sido revelado como le está siendo revelado hoy a la iglesia a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe lo más profundo de Dios, sabe la intimidad de Dios. Por eso que mientras tú más ordenas tu vida, más comunión con el Espíritu Santo podrás tener. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero darle gracias a Dios por su vida. Quiero darle gracias a Dios por permitirme este tiempo entrar a sus hogares. Quiero que siga estudiando. Espero que haya apuntado todo. Igual vamos a dejar ahí en el Facebook y vamos a tener también ahí en el YouTube, ¿verdad? La enseñanza para que usted siga la desarrollando. El próximo viernes nos encontramos con otro tema bien especial de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y oro para que la sabiduría de Dios refleje su corazón y alumbre su vida y encuentre el camino de la victoria. Amén.